es bueno terminar de hacer el análisis más que análisis, la revisión que de un modo u otro se me antojó la semana pasada. Se acordarán los que escucharon y a los que no les cuento que hicimos una especie de revisión general de la Constitución. Quedamos en el punto de la lectura del preámbulo y bueno, íbamos a entrar en el análisis de algunos aspectos. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? Bueno, porque de repente sentí que era necesario, como quien dice, hacer un repaso, aunque sea muy genérico, de la Constitución, para que los que ya han escuchado alguna vez en nuestros programas de Conociendo la Constitución los distintos aspectos que hemos venido tratando durante los años, junto con los co-conductores, la doctora Vanessa Laciar, con el doctor Gabriel D'Amico Quintar, y en fin, en todos los años que lleva el programa al aire, incluso cuando yo no he estado, pero bueno, digamos que al menos en este último tiempo, porque cada día que pasa, cada día de noticias, cada día de acontecimientos, yo siento que es más necesario traer la Constitución al presente, traer la Constitución a la cabeza, al pensamiento no solamente de nuestros oyentes. En particular, yo no sé muy bien, pero imagino que los que son oyentes de nuestro programa, algunos serán personas vinculadas a cuestiones de derecho, pero de todas maneras, con certeza, todos son personas con algún nivel de interés en esta cuestión un poco técnica, digamos así, o muy técnica. Al menos así siento yo, siempre lo conversamos con Vanessa y con Gabriel. Esta responsabilidad profesional, esta responsabilidad técnica, ¿no?, que genera para nosotros, que somos abogados y que estamos hablando de la Constitución, ¿no? De alguna manera, yo siempre siento que es presuntuoso decir somos constitucionalistas. Yo creo que somos abogados y que estudiamos bastante la Constitución y estudiamos libros, leemos, en fin, y venimos acá y contamos, pero pensaba, ¿no?, y tengo algo por ahí pensado y estudiado para hoy. Ya voy a ver si me voy o no a referir a Rousseau, al austríaco Rousseau, ¿no? Porque todo el mundo cree que es francés. Rousseau nació en Austria. Entonces, yo pensaba el otro día, la verdad que Rousseau debe haber sido probablemente uno de los tipos más geniales de la historia de la humanidad, ¿no? Probablemente en términos de su teoría, de su explicación, debe haber tenido una capacidad de imaginación inmensa, porque fue filósofo, músico, escritor, hizo de todo, pero fue capaz de imaginar un mundo que se convirtió con el tiempo, ¿no?, en el mundo del presente, más allá de ideologías. Él era un hombre que pensaba en la libertad. Rousseau era el hombre de la libertad. Yo también me siento un hombre de la libertad. Y yo creo, muy probablemente, sin temor a equivocarme, que toda nuestra audiencia
es gente de la libertad. Incluso más que eso, yo pienso que todos los ciudadanos argentinos somos hombres de la libertad. Yo no tengo duda que todos los partidos políticos argentinos son partidos de la libertad. Que somos todos nosotros una sociedad de hombres libres y que pensamos en la libertad. Dije muy al pasar la semana pasada también, las religiones nuestras, en general, cualquier religioso argentino, pero en particular hice referencia a la católica, que es la Constitución, que es la que adopta nuestro país, nuestra Constitución, es una religión también de la libertad. La Constitución, ¿por qué digo de la libertad la Constitución? La religión católica, la religión nos enseña, pero nos permite el libre albedrío, y es ahí cuando usted, en los religiosos, en los católicos, que somos la mayoría de los argentinos, el libre albedrío es el momento en que usted opta por la conducta aquella o la otra. O sea, el libre albedrío es claramente entonces una decisión libre que tienen las personas en el ámbito de la religión católica. Pero no me quiero poner a hablar de religión, solo esta pequeña referencia por esto de que la Constitución sostiene la religión católica y porque los argentinos mayoritariamente nos identificamos, nos decimos, nos definimos como católicos apostólicos romanos, sin perjuicio de que en Argentina hay de muchas otras religiones y que somos absolutamente plurireligiosos, es decir, aceptamos y tenemos de muchas religiones diferentes. Y que la República Argentina, lo que sería lo contrario a la libertad, que sería la esclavitud, está abolido ya desde la Asamblea del año 13, en fin, no tenemos mucha discusión en ese sentido, ni con los problemas de otra índole, al menos dentro de lo que es la ley. Pero ¿por qué quiero hacer un poquito hincapié? Porque venía hablando de Rousseau, y Rousseau era un hombre de la libertad. Y digo, nosotros y nuestra Constitución está imbuida, inspirada en conceptos de libertad. Las bases de Alberdi son, incluso Alberdi era el mayor exponente intelectual de la libertad. Sí, por ahí alguno de ustedes estará diciendo, Guillermo, ¿por qué habla de libertad? ¿Por qué no habla de liberalismo? No. Yo quiero hablar de la libertad. Y quiero sí hablar de que esa libertad de la que hacemos gala los argentinos en todo sentido, bueno, la tenemos que sostener también con las palabras y con las acciones, en la cotidianidad, en la tolerancia, porque si la libertad con intolerancia no es tan libertad, ¿no? Porque provoca la censura o la autocensura. Entonces quiero una vez más, en todo este programa que me ha tocado estar, el anterior y hablando de esto que estoy hablando, que vuelvo a insistir, es como una revisión un poco de todo. Espíritu que me nació escuchándolo a Juan Gómez el otro día, acá en este micrófono, por cierto, y él decía, el artículo 14 bis de la Constitución está vigente, como recordándonos a todos o a alguien. Se ve que él ha tenido en ese minuto algo en su mente, y yo sentí identificación con el mensaje que él
estaba pasando en ese momento en el programa de los municipios, nuestro secretario de prensa, y bueno, entonces sentí este deseo, este impulso de hacer una revisión rápida de estos principios generales de nuestra Constitución. Y yo quiero recordarles y hacerles meditar sobre que nosotros y nuestra Constitución y nuestras leyes son leyes de libertad, y que debemos tener conductas de libertad y de convivencia y de tolerancia, porque después de todo la Constitución es una regla de convivencia, es como lo bautizó el genial Rousseau, el contrato social. Es el conjunto de pautas o de reglas o de acuerdos que una sociedad realiza para vivir en el marco de esa. Y yo vengo insistiendo siempre que o es la Constitución o es la guerra. La guerra es la imposición de las conductas de unos a otros por la fuerza, por la violencia. Entonces, o a palos o por un acuerdo social, que es el contrato social de Rousseau, que es la libertad y que es la convivencia acordada a través de las leyes. Entonces, en definitiva, cuando estamos leyendo y contando y explicando y analizando nuestra Constitución, lo que estamos haciendo es eso. Cuando el otro día yo hacía hincapié en particular, retomando esa invocación, digamos así, a lo que me inspiró a hacer esta revisión general, que fue, como dije recién, las palabras de Juan aquí en la radio, y leí el artículo 14 bis, como él lo leyó ese día, ¿no? Y el artículo 14 bis, entonces la libertad, el contrato social, las paritarias, y las conductas, en este caso de los gobernantes o de cualquiera, de los acuerdos. Acá veo yo mucho, pero mucho, una tendencia, lo veo con muchas problemáticas, a no respetar eso. O sea, en las palabras somos todos fantásticos actores de la libertad. En las acciones de mucha gente, y no estoy hablando de gobiernos, no estoy hablando de funcionarios, aunque los incluyo, por cierto, formas de expresarnos, formas de manejar, formas de muchas cosas, cada uno imagínese su sayo y póngaselo, conductas autoritarias. Falta de respeto a los acuerdos bilaterales o multilaterales, como el ejemplo, por cierto, insisto. ¿Por qué insisto muy puntualmente en eso? Bueno, porque somos una radio de trabajadores, somos una radio sindical, somos una radio de los trabajadores municipales. Entonces, bueno, el ejemplo indiscutible a poner es el convenio colectivo, acuerdo, contrato, partes, no una unilateralidad y autoritarismo e imposición. Que nadie por ahí confunda lo que yo estoy diciendo. Obligaciones y derechos, sí, la Constitución establece obligaciones y derechos que los ciudadanos debemos cumplir y obligaciones que los ciudadanos debemos cumplir, que los ciudadanos debemos cumplir en ese contrato social en el lugar que nos encontremos. Si me toca ser ciudadano presidente, pues tengo que cumplir con las obligaciones del ciudadano presidente. Si soy ciudadano gobernador, cumplir con las obligaciones del ciudadano gobernador. Yo en lo personal, soy un defensor de los derechos de la Constitución. Me podría autodefinir como una persona legalista. Yo no tolero que la gente incumpla.
Si escribimos la Constitución que dice algo para mí, es para mí, para vos, para usted, para ustedes, para todos nosotros. No es buena para mí y después que me sirvió a mí, no, para todos los demás es distinta. No. A mí, como las reglas de fútbol, como las reglas de los deportes, cualquier deporte en general. Miren, yo siempre pongo como un gran ejemplo de lo que son las leyes de tránsito y en especial las señales de tránsito. Siempre digo, miren, las señales de tránsito son, no lo digo yo, es esto. Las señales de tránsito son un lenguaje, un modo de hablarnos para entendernos. Cuando cualquiera de los que tenemos habilitación para conducir a través del carnet de conductor, vemos un semáforo en rojo. ¿Qué dice un semáforo en rojo? Pare, deténgase. Y la línea de cebras o las rayas peatonales dice deténgase atrás de la raya peatonal, no arriba. Con esto no digo que todos tenemos que eternamente y perfectamente cumplirlo en el sentido de que a veces nos equivocamos ahí, pero todos debemos saber la regla. El problema es que a veces da la sensación que en Argentina o en San Juan o en los ámbitos nuestros no entendemos esas cosas. Entonces, pues a mí me parece que tenemos que vociferar esto, vociferarlo hasta el cansancio, porque yo he llegado a una conclusión. El único discurso político, el único discurso a difundir en la Argentina es el de respetar la Constitución y las leyes. Porque el problema es que no respetamos la Constitución y las leyes. Y el discurso político entonces es respetar la Constitución. Si la Constitución es, como decimos, lo que es el acuerdo político, es el contrato social que nos permite la convivencia, y bueno, si problemática es salario, y bueno, tendrá por lo menos que ser salario mínimo vital y móvil. Y si la Constitución dice paritarias, aseguradas, asegurar las paritarias, y bueno, la manera, yo veía ahora cuando nombraron a la nueva ministra, era como que la pregunta principal que le hacían a la mujer era si iba a seguir habiendo paritarias. Yo la verdad que no entendía bien mi cabeza la pregunta, ¿no? Y sí, la Constitución establece las paritarias, si el presidente está diciendo que va a seguir con las paritarias, ¿por qué? Es como que pareciera que alguno tiene interés en cambiar la cosa en la paritaria, y se discute y se preguntan. Ustedes se han prestado atención la cantidad de veces que algunos dirigentes sociales, cuando digo dirigentes sociales hablo de empresarios, políticos, de los clubes, de los sindicatos y de donde sea, proponen hacer cosas que van contra la Constitución o promueven como actividad política o como proyecto de sus proyectos políticos ir contra la Constitución. Un ejemplo, el más impactante de los ejemplos, Milei dice que va a romper el Banco Central y no puede romper el Banco Central ni nada de lo que dice sin primero reformar la Constitución. Entonces su propuesta debería decir, la propuesta política debería ser, mi primer acto de gobierno va a ser llamar a una reforma constitucional. Vótenme a mí que voy a llamar a una reforma constitucional, porque lo que quiero hacer yo no se puede hacer sin reformar la Constitución. Eso es lo que debería decir Milei como propuesta política. Y cualquier otro, digo Milei por esto de que va a romper el Banco Central y todo eso. Miren, yo no estoy en condiciones
de hablar del Banco Central porque no soy un especialista en el tema. Lo que estoy sí seguro es que la Constitución dice que tiene que haber un Banco Central y que tiene que haber una moneda, porque el Banco Central es el que hace la moneda. Entonces, para poder decir lo que él dice, debería decir que va a llamar a reformar la Constitución para eliminar el Banco Central y la moneda, porque es eso lo que él está diciendo cuando dice que va a romper el Banco Central, que no va a haber más moneda, lo ha dicho, dolarizar, bla, bla, bla. Pero lo que los ciudadanos que escuchan o que escuchamos, estamos conversando sobre dolarizamos, si dolarizamos, si no dolarizamos, o todo eso que él dice, o vender órganos. Yo estoy seguro, no voy a hacer ahora un análisis específico, yo estoy seguro que vender órganos está en contra de la Constitución y en contra de las leyes vigentes, pero si hubiera una ley que permitiera la venta de órganos, yo estoy seguro que eso es inconstitucional. ¿Por qué hago esta reflexión? Usted me va a decir, mire, Guillermo, usted está hablando hoy de derecho constitucional, más que nunca probablemente, le voy a contestar. Más que nunca, porque lo que los políticos o lo que las personas públicas representando cualquier institución que representen, incluso los periodistas y todos los que vos hablan u opinan en los medios de difusión, deberían hablar siempre en el marco de la Constitución, nunca en el marco afuera de la Constitución. Claro, porque si no podemos hablar de cualquier cosa, pero cuando se afirma asertivamente algo que se pretende hacer o que se propone hacer, tiene que ser en el marco de la Constitución. Y si no, la propuesta es reformar la Constitución para poder hacer cosas diferentes. Yo no sé si algún político hoy tendría mayoría de votos si su propuesta fuera, miren, vótenme a mí que voy a reformar la Constitución. No lo sé, no tengo idea. Les digo, yo soy una persona que cree que hay que reformar la Constitución y que hay que sacar, según el lenguaje que usamos con el doctor D'Amico en el programa que compartimos, y que además yo sé que él piensa eso, pero voy a decir porque lo hemos dicho en el programa de los sábados, que yo ahora también participo junto con él, y Daniela, y Daniel, ¿no? Y creemos que la Constitución ha convertido el país en un país corporativo. No voy a explicar ahora lo que es un país corporativo. Ustedes, los que escuchan habitualmente esta radio, ya lo saben. Y los que no, saben. País corporativo es un país dividido y separado en grupos donde cada uno juega para su bando. Parece el Metropolitano, el campeonato de fútbol, la Constitución estableciendo grupos de poder que hacen cosas para ellos. De ahí todo lo que infinitamente hemos hablado y en esta radio se dice en forma permanente. O, por ejemplo, lo que yo estaba tratando en estos últimos tiempos del artículo 124 y del 111, creo, de la Constitución Provincial de los Recursos Naturales. Hablamos de la propiedad privada, ya les he contado un montón de veces, y la minería, no las empresas transnacionales, no estoy hablando de la gran minería, ni la mega minería, ni estoy hablando de eso. Simplemente hablo de la propiedad privada y la apropiación de la propiedad civil por parte de personajes que, lejos de ser minería eso, de construir minería, destruye minería, destruye propiedad privada, destruye, en fin. Pero
Pero de lo que en definitiva hoy estoy en este minuto hablando, en este instante, a lo que me estoy refiriendo, es a que nuestra Constitución, nuestras leyes y nuestro discurso nacional general y todos nuestros partidos políticos en Argentina, hablamos de libertad, pero me parece que estamos necesitando en forma individual hacer un examen de conciencia, hacer un examen de nuestro espíritu y pensar, repensar si nuestras conductas cotidianas, individuales, en familia, en los ámbitos que sean, son o no son conductas de respeto de la libertad del otro. Si son conductas de respeto del libre albedrío del otro. Me pregunto permanentemente, yo, ¿cuál es el discurso? ¿Cuál es la palabra que necesitamos los argentinos para poder tener convivencia? Y permanentemente yo percibo, con esto no digo que yo lo logre, tampoco, porque probablemente uno está metido en todo esto, en esta sociedad, en esta educación, cuando digo educación no me estoy refiriendo a la educación de las escuelas, me estoy refiriendo a todos estos modos de vida que tenemos, y me pregunto si actuamos realmente con tolerancia, con libertad, si hablamos de lo que se supone que estamos hablando, o hablamos de otras cosas, o mezclamos todos los temas. Yo hoy he pensado, no sé por qué, hoy para mí ha sido en relación a mi padre, un día donde lo he tenido a mi padre muy presente hoy en el día de la fecha lo he tenido a mi padre muy presente todo el día. Incluso anoche, digo incluso anoche porque dormí poco, ¿no? Mi padre, bueno, generalmente uno siempre habla bien de los padres, pero yo les aseguro que yo tuve un padre que era tan derecho, pero tan derecho, tan correcto. No le vi en mi vida, le vi una conducta incorrecta, una conducta, miren, yo pienso que la palabra corrupción mi papá no la tenía incorporada, no en su lenguaje, no la tenía incorporada en su sistema mental. Él era absolutamente recto, pero no, cuando hablo de absolutamente recto, mi padre no era ni lejos autoritario, ni gritaba, yo no sé, se habrá enojado, habrá tenido discusiones, habrán dicho, pero mi padre tenía esa idea de esa rectitud así, y yo hablaba mucho, me encantaba hablar con mi viejo, muchos dicen que yo salgo charleta porque mi papá era así también, de mucho conversar, pero daba gusto, porque además era un hombre culto, papá. Un hombre culto. Y bueno, nada, hoy lo tuve muy presente, porque estaba pensando en esto, hablar de la libertad. Mi viejo no se le ocurría hacer avivadas, no entraba en la cabeza de él, no existía. Y a veces me pregunto, porque el otro día escuchaba en la televisión a un psiquiatra y estaba hablando de cómo las conductas sociales condicionan las conductas particulares, y yo me preguntaba, claro, como yo tengo que prepararme todo el tiempo para poder, como los demás, ¿verdad? Solo que estoy hablando de lo que a mí me pasaba, de la Constitución, y entonces yo lo escuchaba a este psiquiatra, cómo decía que cómo las conductas, las palabras de los medios de difusión, las palabras que están escritas en libros y los mensajitos y todo eso, cómo condicionan el estado de ánimo. El doctor, creo que Abadi, algo así se llama, tempranito a la mañana en el programa del periodista Laje en A24, Abadi creo que es el nombre
del psiquiatra, muy conocido. Pero él hablaba, además no debe ser algo extraño a lo que debe saber cualquier profesional psiquiatra y especialista en esos temas, ¿no? En cómo las palabras escritas, los mensajitos de las redes sociales y la agresividad y todo eso condicionan y van condicionando más la conducta, los estados de ánimo, los procederes. Y bueno, yo veo que veo como públicamente, sobre todo veo con los ojos en la conducta de los conductores de los autos, la manera de pararse, la manera de reaccionar. Veo como que la Constitución está lejos. La forma en que nos atienden o que atendemos, la forma en que recibimos o nos reciben, pero por supuesto que también está lleno de gente que es buena. Yo no estoy hablando de gente mala, estoy hablando de estado de ánimos, de personas buenas, y parto de la hipótesis de que son todos buenos, pero aún en que fuéramos todos buenos, creo que nos está haciendo falta como sociedad toda reflexionar, como quien reflexiona sobre algo concreto. Y me parece que tenemos que reflexionar sobre la libertad. Me parece que tenemos que reflexionar sobre nuestro contrato social. Me parece que tenemos que reflexionar sobre el texto de nuestra Constitución, sobre el texto de nuestras conductas individuales y globales. Me preguntan, ¿está hablando de la ley, como conducta disvaliosa de la ley, del delito? No, de la ley natural. Yo tengo un nieto, uno, que lo amo como todos los abuelos del mundo, seguramente, supongo yo, que uno se fascina con los niños, igual que con los hijos, pero es verdad, no hay duda. Ustedes se han dado cuenta, los padres, los abuelos, la lógica implacable e impecable que tienen los niños. Ustedes les enseñan que el semáforo es verde, amarillo y rojo, y no se te ocurra pasarlo. No existe para un niño un medio verde, un medio rojo, un medio amarillo. Y para el niño el semáforo se cruza en verde y se para en rojo, y el amarillo también es parar para los niños. Te lo dicen, te repara un niño chico. Yo siempre he dicho que hay dos conductas sociales que a mí me han impactado. Una es cómo los niños educaron a los adultos. Esto ha ocurrido en los últimos 20 años aproximadamente, con el tema, yo no sé si esto está dentro del tema, considero que está dentro de la problemática del ambiente. Antes le decían medio ambiente, ahora no sé si es medio ambiente o ambiente completo. Acá en San Juan se ha estabilizado, al menos públicamente, con el nombre del Ministerio de Ambiente, y todos los carteles y demás hablan de ambiente. Pero los niños educaron a los adultos en conductas: no tires un papel por la ventana. Yo tengo 3 hijos. Yo jamás he visto a mis hijos tirar un papel por la ventana, así. Es más, el más chico de mis hijos, que se llama Ignacio, tiene 24 años, y él, todos los papeles de los puchos, de todo lo que sería basura, ¿no?, que uno genera dentro del auto, él lo tiene adentro del auto, en esas bolsitas que están de moda ahora, que se ponen en las palancas de cambio y demás. Jamás he visto ustedes se han dado cuenta que ahora los autos no traen ni
ceniceros, por ejemplo. Pero los chicos educaron a los adultos en eso. Y la otra conducta social que me ha impresionado fue la ley del no fumar. ¿Cómo la ley del no fumar se autoimpuso? Es decir, a nadie se le ocurre, pero prender un cigarrillo dentro de un lugar cerrado, ya casi la gente creo que no prende cigarrillos ni adentro de sus propias casas. Fíjense, quiero decir, lo que fue una ley, de repente, y que al principio que sí, que habría que reglamentarla, que lugar cerrado, que a medio cerrar, que ventana, que el cuarto de ventana, que en la mesa, que en la luz, que en la oscuridad, que al lado de una ventanita, que con ventilador, que sin ventilador, nada, ni se reglamentó absolutamente, y la gente sola. Y hoy usted jamás en un lugar público, en un colectivo, en un avión, en cualquier lugar cerrado, más aún, ni siquiera en reuniones privadas a nadie se le ocurre prender un cigarrillo presente de los otros. Se van para afuera. No sé qué ocurrirá en una mesa de póker de amigos, por ejemplo, de jugar a las cartas. Es probable, imagino yo, que si es en lugares cerrados, nadie lo debe prender. Y si es en lugares externos, un truco que sea, probablemente ahí sí. Como mínimo estoy seguro que es algo que se pacta, que se acuerda. Bueno, mis amigos, de esto estoy hablando hoy. Doctor, amigo Guillermo, ¿cambió el programa esta tarde? No. Es que yo quisiera que así como no prendemos un cigarrillo en un lugar cerrado, cumplamos la Constitución en los lugares abiertos y en los lugares cerrados, y en los jueces, y en los juzgados, y en la función pública, y en la conducción de autos, y en el semáforo. Pero, a ver, ¿cómo es esto? Bueno, a ver, ¿cómo es esto? En la venta o el derecho al consumidor no está en la Constitución. A ver, entonces, veamos si estas cosas que yo estaba diciendo están o no están en la Constitución.